Ned Price es el portavoz del Departamento de Estado y manifestó: hoy el Departamento de Estado publicó nuestras declaraciones anuales sobre el clima de inversión que describen los climas de inversión de más de 160 países y economías de todo el mundo. Las declaraciones de clima de inversión ayudan a las empresas estadounidenses a tomar decisiones comerciales informadas. También sirven como referencia para los gobiernos extranjeros que buscan movilizar inversiones sostenibles y de alta calidad que impulsan para continuar la recuperación económica de la pandemia. Un clima de inversión acogedor puede ayudar con inversiones duraderas y de alta calidad y respaldar la recuperación económica mundial de la pandemia del COVID-19. Bueno, esta es la declaración del clima de inversión 2022 de Honduras. Hemos invitado aquí al máster en economía y consultor de noticieros hoy mismo, don Roberto Lagos, para que él nos dé su opinión y su lectura, obviamente, su interpretación de esta declaración del clima de inversión 2022 de Honduras. Don Roberto, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo. Un gusto estar con usted. Muy bien, gracias. Bueno. Vamos ¿tiene usted el micrófono abierto? ¿Me puede interrumpir en el momento que lo estime conveniente? Yo voy a ir dándole un poco de lectura a lo que consideramos es como lo más llamativo del documento, de este resumen ejecutivo del caso de Honduras. Dice lo siguiente: perfecto. Los inversionistas citan la corrupción, el crimen y la infraestructura deficiente y el Estado de Derecho débil o inexistente. Oiga bien esto, dice el Estado de Derecho débil o inexistente como las razones principales por las que Honduras no atrae más inversión privada que necesita para estimular el crecimiento económico inclusivo. Repito, los inversores o los inversionistas citan la corrupción, la delincuencia, la mala infraestructura y el Estado de Derecho débil o inexistente como las principales razones por las que Honduras no atrae más la inversión privada que necesita para estimular el crecimiento económico inclusivo. Y en ese tema, licenciado Edgardo, básicamente el arranque son como los problemas estructurales históricos del país, ¿verdad? O sea, todavía no está haciendo una evaluación de la gestión de la presidenta Xiomara, pero después cuando usted vaya leyendo va a ir viendo qué es lo que denotan ellos como positivo y qué es lo que denotan como negativo, ¿verdad? Esto, aunque dice 2022, esto que hace referencia a la corrupción, al crimen, la infraestructura deficiente, el Estado de Derecho débil o inexistente, no hace referencia solo a estos 6 meses, ¿verdad? Supongo yo, también echa para atrás. No, para atrás. O sea, son los problemas estructurales que ya enfrenta el país. Por eso después ellos hacen referencia a que en en este año 2022, la presidenta Xiomara Castro toma la posesión, o sea, su toma de posesión, toma el liderazgo del país y luego empiezan a describir como elementos positivos y negativos al respecto de este tema. Ajá, exacto, sí. Hace referencia ahora a la toma de posesión de la presidenta Castro. Luego hay unos comentarios positivos y negativos sobre la gestión económica, que ya lo veremos en unos minutos, pero esta entrada es brutal, ¿verdad? Es decir, corrupción, inseguridad, infraestructura deficiente y Estado de Derecho débil o inexistente es demoledora, ¿va? Para un inversionista que quiere, vamos a Honduras a invertir, o para un local también que quiere hacer más inversión, ¿verdad? Y generar empleo. Por eso es que usted ve, y hemos visto todos estos años la cantidad de caravanas y gente que se va para Estados Unidos, ¿verdad? Y no solo eso, también podemos ver los montos de inversión, los flujos de inversión extranjera directa, ¿verdad? Que generalmente solo se hace reinversión de utilidades. Y esto no es nuevo, esto ha sido histórico. Entonces ya ahí usted tiene una ruta crítica en los elementos que se tiene que enfocar de cara hacia el futuro para poder generar un buen clima de inversión. O sea que el gobierno de Xiomara Castro entra con esto, con este problema ya. Entra con esto. Ya entra con ese lastre, ya entra con esa cruz, ¿verdad? A cuestas. Exactamente. Bueno, otra cosa que dice: desde que asumió el cargo, la administración Castro ha lanzado iniciativas para reducir la corrupción, mejorar la educación y la salud pública y crear empleo. O sea, destaca estas cuestiones positivas. Está al final del segundo párrafo. Desde que asumió el cargo, la administración Castro ha lanzado iniciativas para reducir la corrupción, mejorar la educación, la salud pública y crear empleos. Sí, ahí en ese punto entonces, y es un punto un poco un tweet que lancé hace dos días con respecto a los 6 meses de gobierno, ¿verdad?
que si había algo que destacarle a la presidenta es básicamente el compromiso social que tiene, ¿verdad? Todos los programas sociales, todo el tema de estos programas para mitigar los efectos de la crisis internacional y todo este compromiso, además del compromiso de lucha contra corrupción en el tema de la CICI, ¿verdad? Todos estos elementos son positivos, hay un compromiso genuino. Y un punto tal vez para ponerle algo interesante a la discusión, es interesante que ayer, y lo vamos a ver más adelante, el asesor económico de la embajada lanzó un tweet, un mensaje, ¿verdad? Pero hay elementos de ese mensaje que lanzó el asesor económico que lo vamos a ver reflejado dentro del informe, ¿verdad? Entonces, ya lo vamos a ver más adelante. Sí. Mensaje de tweet que el asesor económico de la embajada de Estados Unidos en Honduras después lo borró, ¿verdad? Después lo borró, pero ya hoy miramos una postura clara porque lo vamos a ver dentro del reporte. Sí, aquí lo que dijo, lo que él decía ayer se ve reflejado aquí también. Bueno, sí, bueno, entonces, parte de que la presidenta Castro asumió el cargo, ¿verdad? Ya entra a la administración y lanza estas iniciativas que considera positivas. Contra la corrupción, mejorar la educación, la salud y crear empleos. El tercer párrafo. Estos loables esfuerzos se han visto frustrados por desafíos fiscales, incluida la planificación presupuestaria y la gestión de la deuda. ¿Algo que decir aquí? Sí, básicamente lo que hemos estado discutiendo durante todo este tiempo. El tema de los desafíos fiscales, los temas de mal mensaje económico, ¿verdad? Que básicamente el gobierno de los Estados Unidos y el Fondo Monetario consideran que Honduras no está en una situación de crisis, tiene bajo de riesgo en el tema de la deuda, pero el mensaje público anunciado en el tema de crisis fiscal y el tema de uso de reservas que puede generar crisis inflacionaria, ¿verdad? Ellos lo consideran como algo negativo y adicionalmente podemos ver el tema de planificación estratégica, ¿verdad? O sea, el tema de planificación está funcionando y esto impacta directamente en tener baja inversión pública. Entonces, dice que estos planes positivos de la presidenta Castro se ven frustrados por estos desafíos fiscales, la planificación presupuestaria y la gestión de la deuda. Y refiere lo siguiente: aunque los Estados Unidos y las organizaciones internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional, evalúan a Honduras como de bajo riesgo de sobreendeudamiento, los mensajes públicos de la administración anunciando la administración hace referencia al gobierno, los mensajes públicos de la administración anunciando una crisis fiscal sacudieron los mercados internacionales de bonos, elevando la prima de riesgo de la deuda hondureña. Para abordar esos déficits presupuestarios, el gobierno anunció que utilizará sus reservas extranjeras para financiar operaciones, lo que podría ejercer una presión inflacionaria adicional sobre la economía. Para ayudar a Honduras a implementar su agenda social sin aumentar la carga de su deuda, Estados Unidos ha iniciado un programa de asistencia técnica para el manejo de la deuda con el Ministerio de Finanzas. ¿Algo que agregar? No, mire, básicamente ahí está, o sea, claramente se mira la transición y creo que esto lo hemos conversado muchas veces con usted. Sí. Mensaje negativo, incrementa el riesgo país, las calificadoras de riesgo le cambian de perspectiva estable a negativa y adicionalmente, entonces, ¿qué sucede? Se vuelve más caro el crédito. Como usted no tiene acceso a crédito, se ve forzado a utilizar las reservas. Entonces usted ya mira una narrativa de lo que está poniendo este documento en sí, de cuáles han sido los errores y que se deben corregir. O sea, nadie está hablando en contra del compromiso genuino, pero yo pienso, y lo voy a repetir, en estos 6 meses de gobierno, quien ha quedado de ver es el gabinete económico, porque si lo fiscal no camina, todos los demás elementos no van a caminar. Ahora, muy positivo que el gobierno de los Estados Unidos está brindando asesoría técnica para el tema de reperfilamiento del tema de la deuda, ¿verdad? Eso yo lo considero algo positivo que podamos contar con esa asistencia técnica. Y aquí menciona luego 1, 2, 3, 4 párrafos, 4 cosas fundamentales. Primero, la ley de energía. Luego, la derogación de la sede. Tercero, la derogación del empleo por hora. Y cuarto, el tema de las invasiones. Sí. El tema de las invasiones. Por ejemplo, dice, hablando de los problemas, uno de los problemas, el principal de ellos, fue la aprobación en mayo de 2022 de una nueva ley de energía que amenaza a los generadores de energía con la venta forzosa a un precio justo si no reducen sus tarifas a satisfacción del gobierno.
La ley no ofrece ninguna garantía de pago futuro, estipula que la nueva inversión en energía debe ser mayoritariamente estatal y casi elimina el comercio privado de energía. Como resultado de la nueva ley, varias empresas privadas de energía han descontinuado proyectos planificados en Honduras y están explorando oportunidades de inversión en otros países de la región. Y ahí la solución, ¿cuál es? Sencillo, establecer en qué consiste el mecanismo de justiprecio. Mientras el gobierno no establezca en qué consiste el mecanismo de justiprecio, eso va a generar ruido en los mercados internacionales y va a generar ruido en la inversión. Entonces, la solución es sencilla. Es sencilla, simplemente tienen que explicar en qué consiste el mecanismo de justiprecio para dar certeza. Tener ese mecanismo diseñado, explicado, para que los inversionistas lo tengan, traerá credibilidad de las autoridades. Yo estoy totalmente de acuerdo que se tiene que hacer la renegociación, la reforma del sistema de energía, porque no es posible que sigamos pagando energía tan cara en Honduras. Pero los mecanismos tienen que estar bien diseñados, explicados, de manera tal que generen certeza. Ese con respecto al tema de energía. Y luego viene el de la sede. La administración de Castro también eliminó las zonas económicas especiales conocidas como sede. No sé si tal vez eso, para nuestros amables televidentes, lo podemos poner en pantalla completa. Menos Roberto y menos su servidor, más la información. Muy bien, gracias. La administración de Castro también eliminó las zonas económicas especiales conocidas como sede, por sus siglas en español. Las sede eran ampliamente impopulares, incluso entre gran parte del sector privado, y se las consideraba un vector de corrupción. En lugar de buscar reformas o buscar el diálogo con los inversionistas de la sede, al eliminar los marcos sin tener en cuenta las protecciones otorgadas a los inversionistas en virtud del Tratado Bilateral de Inversionistas entre Estados Unidos y Honduras o el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica, el gobierno se ha expuesto a una responsabilidad potencialmente significativa y ha alimentado preocupaciones sobre el compromiso del gobierno con el Estado de Derecho comercial. Roberto. No, y eso es claro. Yo pienso que ahí la salida es el diálogo y tratar de resolver este problema. Estoy totalmente de acuerdo que las sedes en Honduras al menos son sumamente impopulares por un tema de violación a la Constitución y que es la venta de la soberanía. Sin embargo, ya habían entrado inversionistas extranjeros al país, entonces había que generar un diálogo con ellos de manera tal de ver cómo resolver este problema con respecto a estas zonas especiales de desarrollo, ¿verdad? Ver todos los temas de tributación que los incentivos que se les van a dar y ver cuál es el tema de empleo que ellos pueden generar. Entonces, pero tratar de discutirlo de una forma abierta. Ahora, desde la perspectiva de la Secretaría de Estado, esto genera un ruido adicional, ¿verdad? Por el tema de seguridad jurídica para los inversionistas privados que vienen a nuestro país. Otra política del gobierno que ha contribuido a la incertidumbre en el clima de inversión ha sido la eliminación del marco legal utilizado por la mayoría de las empresas para emplear trabajadores por horas. La derogación de la ley cumplió una promesa de campaña de Castro en respuesta a las críticas de los sindicatos de que el trabajo temporal permitía a las empresas evadir sus obligaciones de seguridad social y explotar a los trabajadores. Los representantes empresariales señalan, sin embargo, que muchas industrias, incluidas la venta minorista, el turismo y el servicio de alimentos, dependen en gran medida de la mano de obra por hora y se verán limitadas por el nuevo marco. Los representantes de la sociedad civil también señalan que el cambio afecta negativamente a las mujeres y los estudiantes, que dependían del trabajo por horas para administrar los horarios domésticos y los escolares, o en este caso también los horarios universitarios, porque muchos muchachos están estudiando y al mismo tiempo están trabajando. Allí el tema, y mire, ahí responsabilidad compartida. Culpable, el Congreso también de haber eliminado la ley por hora. Estoy de acuerdo que se le tienen que cumplir los derechos a los trabajadores, totalmente de acuerdo. Claro. Sin embargo, el error, ¿sabe cuál es? No haber contado, si vamos a eliminar esta ley, cuál va a ser la alternativa. Sino que se pusieron a derogar una ley sin tener la alternativa. Entonces, ahí muy culpable el Congreso Nacional de la República, los diputados que votaron a favor de eso. Y aquí es donde viene una parte, y hay un párrafo mucho más abajo, que parece ser que hay una tendencia a pasar leyes muy importantes, muy rápidamente, sin poca consulta y sin considerar efectos secundarios y terciarios. Y eso genera dudas y preocupación acerca de la estabilidad y el ambiente de inversiones, ¿verdad? Entonces, es un tema importante. Entonces, ahí el tema es no contar con la contrapropuesta. Sí, está bien que si se están violando los derechos de los trabajadores, usted tiene que garantizar eso por ley, por el tema del Código de Trabajo,
Sin embargo, tenga la contrapropuesta lista para no afectar el tema de empleo temporal. O tal vez no eliminarla, sino que reformarla, regularla, no sé, reglamentarla, alguna cuestión que garantizara, como usted bien dice, y como todos queremos, el respeto a los derechos de los trabajadores. Bueno, y el otro tema, el de las invasiones. No leo todo el párrafo, solo la parte que en el 1, 2, 3, en el cuarto renglón. La ocupación ilegal de tierras privadas. La ocupación ilegal de tierras privadas es un problema cada vez más grave en Honduras y las leyes contra la ocupación ilegal se aplican de manera deficiente. Las continuas protestas y huelgas de bajo nivel son preocupaciones adicionales para los inversores privados. ¿Lo tenemos ya? En el cuarto, muchos inversores. Ahí, muy bien. No, desde arriba, de arriba. ¿Dónde está? La ocupación ilegal, dice. ¿Lo tenemos eso? ¿Dónde está esa parte? Tal vez puede ser la traducción, ¿verdad? Porque aquí dice, muchos inversores extranjeros en Honduras operan empresas prósperas. Al mismo tiempo, todos los inversores se enfrentan a desafíos que incluyen electricidad poco fiable y costosa, corrupción, aplicación de impuestos impredecibles, alta delincuencia, bajos niveles de educación e infraestructura deficiente. Ponerse en cuclillas en tierras privadas es un problema cada vez más grave en Honduras y las leyes antiocupación se aplican mal. Sí, es cuestión de traducción. Las continuas protestas y huelgas de bajo nivel son preocupaciones adicionales para los inversores. Sí, aquí lo dice de otra manera. Dice, la ocupación ilegal de tierras privadas es un problema cada vez más grave en Honduras y las leyes contra la ocupación ilegal se aplican de manera deficiente. Don Roberto. No, sobre ese punto, básicamente tratar de aplicar mejor el reglamento y ver qué deficiencias y qué carencias tenemos para hacer las reformas que permitan, ¿verdad?, mejorar esta situación, también garantizándole tierras a nuestros pobladores, a nuestros ciudadanos, ¿verdad?, de manera tal que no sean tampoco ellos sacados de sus tierras, algunas comunidades indígenas y afrodescendientes de forma injusta, ¿verdad? Sí. O sea, hay que ver de qué forma se garantiza el respeto tanto a las comunidades, como también ver de qué forma se le garantiza el respeto de territorio a los inversionistas, ¿verdad? Bien. Y fíjese, licenciado Edgardo, que hay 3 puntos positivos que destaca también el informe, y por cierto, yo los había descrito como puntos positivos de 6 meses de gobierno. Uno es el sistema de gestión por resultados. El otro es la ley para desarrollo y formalización de la MIPYME. Y el último es un tema de los esfuerzos anticorrupción que... Sí, que lo manifestó a la entrada, sí. Y que lo manifestó a la entrada. Entonces, sí, esos serían como puntos positivos. Y rescato bastante el tema del sistema de gestión por resultados porque han estado trabajando de forma muy silenciosa pero efectiva, de manera tal que se van a empezar a evaluar todas las instituciones. Sí. Y eso es algo importante. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el tema de planificación no está funcionando bien, ¿verdad? Entonces, ahí hay un punto en el cual se puede mejorar y hay espacio de mejora. Sí. Roberto, yo creo que, se están cumpliendo hoy, ¿verdad? Hoy, 28, ¿sí? 6 meses, ¿verdad? 6 meses. Sí. Y el lastre, como le decía, los problemas de esta cruz a cuestas son enormes, ¿verdad? Y heredados y en todas las áreas, ¿verdad? Social, político, económico, en todos lados. Hay tremendos retos, hay grandes desafíos. Y evidentemente sería injusto en 6 meses querer que las cosas cambien de la noche a la mañana, eso está claro. Pero sí se encienden algunos focos como para decirnos, mire, aquí están los problemas, enfoquémonos, focalicémonos, orientémonos en atender estos problemas. Y no solo de enfocarnos y atender estos problemas que son los que afectan a la población en todo el país, no eminentemente solo los que tienen que ver con cuestiones políticas o ideológicas, no, sino que estos son los graves problemas porque al final se traducen en que no hay generación de empleo y todas las otras cosas que todos sabemos aquí. Entonces, por un lado, nos están diciendo, enfoquémonos en esto, resolvamos esto, pero ayer me llamaba la atención algo importante que decía en uno de los informes del Fondo Monetario Internacional. Decía, estas cosas hay que resolverlas con cohesión social. ¿Qué es la cohesión social? Es la unidad, es el esfuerzo conjunto, es el consenso, es el que los sectores
que representan al país sepan lo que está pasando, tengan claro qué es lo que se está haciendo para enfrentar los problemas y que acompañen este proceso. Es decir, ya sabemos cuáles son los problemas, nos lo están diciendo aquí, no esperemos a que nos lo digan de afuera tampoco cómo tenemos que solucionarlo, pero el tema de la cohesión social, el de la unidad para enfrentarlo, yo creo que es fundamental para tener un buen resultado. Así es, totalmente de acuerdo. Y ahí había que agregar un tema positivo que yo creo que salió en los últimos días, y yo creo que eso es algo relevante. El tema de que ya se mira un acercamiento y una estrategia entre el gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Yo pienso que eso va a ser relevante dado los recursos que van a poner a disposición y todo el tema de asistencia técnica, y con tal esto sean enfocados al plan de gobierno de la presidenta Xiomara y a las rutas. Yo pienso que eso es algo relevante que pasó, ¿verdad? Pero, sin embargo, y lo voy a repetir hoy para que quede grabado, si el tema fiscal y el tema monetario no camina, lo demás no va a caminar. Claro. Y finalmente, sí, no podemos seguir polarizados. La cohesión social es clave para enfrentar todos estos enormes retos que tiene el nuevo gobierno y la presidenta Castro. Cierro con esto rapidito, Roberto. Si comparamos Honduras con, no sé, El Salvador, Guatemala, no sé qué tanto Nicaragua, no creo, pero por ejemplo Costa Rica, Guatemala, El Salvador, a nivel de país como atractivo, ambiente para generar inversión, para que vayan los inversionistas, ¿cómo estamos en comparación con otros países de Centroamérica? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos peor? Yo pienso que históricamente hemos estado mal, y yo pienso que el dato que lo representa son los bajos flujos de inversión extranjera directa, que desde el año 2012, 2013, no recuerdo, que se tuvo un boom de 6% por el tema de telecomunicaciones, o el tema de energía, no recuerdo exactamente, no ha vuelto a crecer. Entonces, todo es reinversión de utilidades. Entonces, países como Costa Rica tienen un ambiente más claro. Mire, ahí hay una tabla de indicadores en ese informe que dice en qué lugar estamos en cada uno de los indicadores. Entonces, claramente, cuando un inversionista ve eso, yo creo que antes venían al país y observaban las cosas de primera mano, de repente decían invertir, de repente decían no me parece correcto, pero en este momento, con las condiciones actuales, yo pienso que difícilmente pueden invertir al país. Y mire qué interesante, y aquí para cerrar mi participación, es el tema de que estamos en un momento histórico porque los Estados Unidos están comprometidos a generar un plan de inversiones de los Estados Unidos hacia Centroamérica, específicamente el Triángulo Norte, con el tema de la Alianza para la Prosperidad, para reducir los efectos o las raíces de la migración irregular, ¿verdad? Entonces, contar con ese apoyo genuino en el cual nos puedan dar estas oportunidades, ¿verdad? Y que hayan inversionistas interesados en venir al país, entonces generemos las condiciones, ¿verdad? Para que ellos vengan y se quieran quedar. Roberto, muchas gracias por acompañarnos esta noche, como siempre. No.